heridas nos han curado y tu muerte nos trae la salvación. En la cruz nos das la vida por tu sangre. Hola hermanos, el día de hoy 3 de abril del 2023 es lunes santo. Así, lunes santo, aquí no hay que decir lunes de la sexta semana de Cuaresma, no, lunes santo. Y estos días son santos, es decir, cuidado que no es un lunes cualquiera, es el lunes dentro de la Semana Santa. Yo sé que en muchas partes evidentemente se trabaja, no es que hay, bueno, en algunos hay feriados, en los momentos en los que no debería haberlos, pero bueno, y entonces normalmente pues hay gente que trabaja y todo aquello, pero la consagración de esta semana mayor, de esta semana grande, hay que mantenerla. Yo voy a hablarles muy poco en estos días, lógicamente, de los santos, porque ¿cómo hacemos para celebrarlos? Aquí sí no cuenta, Aquí sí no cuenta nada, porque la Semana Santa es la Semana Santa. Hoy es día de Santa María Egipcíaca o egipciana, porque es de Egipto. Ella... Aquí entramos en problemas, no se sabe exactamente, se supone que debe haber nacido a finales del siglo IV en Alejandría, ahí a los 12 años, según dice la vida, pero es que la vida la escribe Sofronio, contada por San Zósimo de Palestina, pero se escribió, o sea, la tradición oral se mantuvo por muchísimos años, pero datos directos no tenemos, porque es Zósimo el que la conoció. Bueno, entonces resulta que lo que cuentan, y aquí hay una doble versión, es que se escapó a los 12 años de su casa y se fue a vivir una vida disoluta terrible, ¿verdad? Algunos la llaman prostituta, en la vida dice que no, que ella ni siquiera cobraba por prestar sus servicios sexuales, que lo que hacía era confeccionar lino, y bueno, ya les digo, hay dos versiones, y la otra es la versión que la pobrecita era una enferma sexual, ¿no? Y entonces se va en peregrinación a Jerusalén, pero no crean ustedes que iba a peregrinar, sino que lo que iba era a pasear, a dar su vueltecita allá por Jerusalén, y cuando llegó al Santo Sepulcro hubo una mano que la detuvo 3 veces, que no la dejó entrar. A la tercera, cuando ya lloraba porque todo el mundo estaba dentro y ella no podía entrar, se le apareció la Virgen, y la Virgen entonces le dijo que entrara. Entonces ya con la fuerza de la Virgen ya logró entrar, lloró amargamente, había prometido que si la dejaban entrar ella iba a cambiar de vida. Entonces una voz le dijo, más allá del Jordán encontrarás la paz, y se fue a vivir al desierto. Allá la encontró Zósimo, que decía ella que tenía más de 40 años de estar viviendo, estaba desnuda, por eso se le representa muchas veces como a Zósimo entregándole el manto, ¿no? Que estaba cubierta únicamente con sus cabelleras, ¿no? Y no parecía ni siquiera un ser humano, pero era una mujer que había meditado muchísimo. Le pide a él que por favor le dé de comulgar, él le lleva la comunión el Jueves Santo, y al día siguiente muere, solo que él no se da cuenta porque habían quedado de verse el domingo de la Pasión, y no, pues algunos otros dicen que fue un año después que la encontró muerta y con una inscripción en la que le decía que ella había muerto, el día del Viernes Santo, y que ahí entonces que por favor la enterrara. Y como no tenía herramientas para enterrarla, la tradición dice que llegó un león y el león fue el que escarbó. En la tumba, en el lugar donde ella fue sepultada, se empezaron a operar un montón de milagros, y ya les digo, es una santa con mucha devoción, sobre todo por esta vida, este cambio radical de su vida, de dejar esa vida disoluta, de dejar los pecados de la carne para dedicarse a la vida espiritual. Bueno, y dije que no íbamos a hablar tanto de los santos, mejor vamos de una sola vez. Ya saben que en estos días, lunes, martes y miércoles santos, se leen los cánticos del siervo de Yahvé. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto se va a leer el viernes. Así que primer cántico del siervo de Yahvé, Isaías capítulo 42, versículos del 1 al 7. Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra, a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Texto más precioso, ¿no? Mi elegido, mi siervo, a quien sostengo, en quien tengo mis complacencias.
Suena, ¿no? Bautismo, el Tabor, la transfiguración, ya, es eso, es mi elegido. Escúchenlo, aquí falta, escúchenlo, ¿no? He puesto en él mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. De eso se trata, ¿no? Y es la función del siervo, es una función liberadora, para que le devuelva, abra los ojos, dice literalmente, de los ciegos, saque a los cautivos de la prisión, de las mazmorras, a los que habitan en las tinieblas. Es que la función de Cristo es redentora, es salvadora. Algunos interpretan que esto del siervo de Yahvé puede referirse más bien a Israel como tal. Pero si ya lo leemos y lo escudriñamos un poquitito, hasta que las islas escuchen su enseñanza. Y, claro, no apagará la mecha que aún humea. No, la caña cascada no la resquebrajará, sino que mantendrá, perdón, me estoy trabando mucho el día de hoy, mantendrá aquello con esperanza. Y es que eso es lo que hace el Señor. Lo que Él viene es a traernos una esperanza. Piensen en la vida de esta mujer, ¿yeah? En la vida de María Egipciaca. Hombre, claro que también nosotros tal vez no hemos llegado a esos niveles, ¿no? Pero bueno, igual, los pecados que sean, ¿cuánto dolor deberíamos de sentir frente a tanto amor? Frente a tanto amor. ¿Por qué? Fíjense bien, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. La vida nos ha venido por pura gracia, nos ha venido por Él, por su infinita misericordia. Entonces, el que dio el aliento a la gente que habita en la tierra, usted y yo, que habitamos esta tierra, frente a este misterio de amor, ¿cómo respondemos? ¿Nos quedamos indiferentes? ¿O qué hacemos? Vamos al Evangelio, vamos a leer Juan, ¿no? Juan capítulo 12, versículos del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Ahí le ofrecieron una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se han vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí acudió, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, hay un detalle que quiero apuntar antes de cualquier cosa. Vamos, que le den una cena a Jesús después de que ha resucitado a Lázaro es lo de menos. O sea, vamos, y es una cena. 6 días antes de la Pascua. Nos quedan efectivamente 6 días antes de la Pascua. Solo que ustedes dirán, bueno, en la versión judía, que si la Pascua va a ser viernes, en el momento que nos lo dice Juan, entonces debería ser un poquitito antes, ¿no? Pero aquí es la Pascua cristiana. Por eso 6 días antes de la Pascua cristiana, que es el próximo domingo. Ahora bien, fíjense ustedes la belleza. Sí, insisto, Marta servía, nada extraño de Marta es eso, y una vez más María le unge los pies a Jesús, eso es lo que dice, ¿no? Le unge los pies al Señor. Bueno, entonces llevó una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, muy costoso. Pues sí, y parece que Judas era un perfumero, digamos, muy cotizado, porque sabía de gasto de perfumes. Bueno, óigame, claro, estamos hablando de 300 denarios, 300 días de trabajo. O sea, es muchísimo dinero. ¿Ya? La reacción de Judas parece lógica, ¿no? ¡Ay, Dios mío, qué desperdicio! Sí, pero no. Inmediatamente Juan nos pone la perspectiva. Aquí se trata de que él sencillamente era el que se robaba las cosas. Empieza de alguna manera, si lo quieren, a justificar qué es lo que va a haber detrás de las acciones de Judas. Solo quiero hacer notar una cosa, y perdonen que voy a agarrar la Biblia para esto, para que podamos verlo. Porque en el capítulo 11, cuando se nos cuenta la resurrección de Lázaro directamente, se nos dice claramente algo que describe a María. ¿Ok? A María. O sea, no es la primera vez que se nos dice que unge los pies del Señor. Fíjense, había un cierto enfermo, Lázaro de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María, era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Pero este es el capítulo 11. Y ese es el capítulo 12. Hubo 2 ocasiones entonces en las que María hizo esto. La nota que tiene la Biblia de Jerusalén, evidentemente que yo es la que trato de seguir, dice una cosa bien interesante. No se trata de la pecadora,
Pero insiste, no se trata de la misma pecadora. Acuérdense que el Papa incluso nos llevó a esto, ¿no? Que no hay que identificar a la María Magdalena con María, la de Betania, y tampoco con la María que está al pie de la cruz. Son Marías diferentes, ¿no? O la pecadora, o la adúltera, mejor la del capítulo 8. Es interesante, pero 2 veces. Juan cuenta 2 veces que María unge al Señor. Insisto, en ese capítulo 11 y ahora en el capítulo 12. ¿Habrá una contradicción aquí o habrá un sentido del actuar de María, que va preparando al Señor para su sepultura, que le va acompañando? Es la amiga que acompaña al Maestro. Como se necesita un amigo, aunque a veces ser amigo del Señor le significa a uno correr el riesgo de que le vuelen la cabeza. Oigan, pobre Lázaro, ¿qué había hecho Lázaro? Nada. A él le habían hecho un favor, que lo habían resucitado. Bueno, no sé si le hicieron un favor porque volver a esta vida, pero en fin, no sé si me explico. Es lindo esto, ¿no? Los amigos, están los amigos. A los amigos siempre los van a juzgar, a los amigos del Señor Jesús siempre los van a criticar. Por eso déjala, hombre. Ya le dice a Judas, y hay que decirle a todos los modernos Judas, deja en paz a los amigos del Señor Jesús. Todos los Judas, por favor, háganse un lado. En esta semana siempre aparecen un montón de Judas, que critican cualquier cosa que haga la iglesia, cualquier cosa que diga el Papa, cualquier cosa que diga el obispo, cualquier cosa que diga el párroco, cualquier cosa que diga cualquiera de ustedes, lo critican. No, déjenlos, hombre. No estén perdiendo el tiempo en prestarle atención a lo que dicen los Judas. No, a esos traidores de su propia conciencia les respondemos con amor. Oramos por ellos, pedimos por ellos, pero al igual que María, acompañamos al Señor en su sufrimiento. El gesto es un gesto de profunda devoción y de profundo amor, de profunda intimidad. ¿Qué tanta intimidad tenemos durante la Semana Santa para estar con el Señor? ¿Qué tanto nos acercamos para acompañarle en su dolor? Les invito a hacer oración. A un tiro de piedra del centro, de la ciudad encantada que me reclama, donde se decide el presente y futuro de la historia y del bienestar de tantas personas, está Betania. Lugar de paso y reposo, de amigos y encuentros, de diálogos hondos y sinceros, de veladas hasta altas horas de la madrugada. Nada tiene que envidiar a la gran ciudad que sueña y puja por ser un mercado global. Betania, tan necesaria como a veces anhelada, testigo de tantas idas y vueltas, luces, sueños y desahogos, quejas, trabajos y gestos amorosos, sigue estando hoy ahí, a la vuelta de la esquina, cuando saliendo de mí mismo y dejando mis obsesiones y trabajos a un lado, me siento a tus pies, a estar contigo, como un hermano, amigo y discípulo. Betania, ahora contigo, Señor, y mañana todo seguirá vivo y resituado. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa María Egipcíaca, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición les acompañe siempre. Muy feliz Lunes Santo para todos.